Informe y abrimos. A 3 meses de salir a la luz, la investigación de los cuadernos avanza a paso firme. La causa que involucra a Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, pasará ahora a ser investigada por Claudio Bonadío. El juez federal Luis Rodríguez había sido apartado de la causa por decisión de la Cámara Federal bajo la sospecha de que benefició a los acusados y no escuchó las razones del fiscal para detenerlos. Daniel Rafecas salió sorteado ayer para tomarla, pero el magistrado decidió que se unifique con la de los cuadernos. En tanto, la Cámara Federal de Casación confirmó las prisiones preventivas de Carlos Mundin y de los exfuncionarios Nelson Lazarte y Fabián Ezequiel García Ramón, dispuestas por Claudio Bonadío. En el plano sindical, Pablo Moyano se presentó hoy ante Sebastián Escalera para brindar declaración en el marco de la causa que lo investiga por asociación ilícita y desconoció las pruebas que le exhibió el fiscal. Daniel Germanos, abogado defensor, dijo que Julio Contegrán llamó a la fiscalía durante la mañana para pedir que el indagado quedara detenido. El jefe de los fiscales rechazó las acusaciones. Los Moyano aseguraron en varias ocasiones que esta causa es una campaña mediática y judicial impulsada por el gobierno y por Elisa Carrió. Bueno, hoy está Graciela Romer, Hola. Daniel Santa Cruz, Pablo Sirven, Mariana Zubik. Hola. Mariana, bueno, hay una referencia que te tocas bastante cerca porque, bueno, previsiblemente o no, depende quién mire, Pablo Moyano dijo que esto está todo armado, que no hay nada demasiado comprometedor en las escuchas, que estuvieron revisando y revisando las desgrabaciones y demás y escuchando, y no había nada. Y además de Patricia Bullrich, culpó a Lilita. Tu impresión. Mira, la verdad, o sea que vengo de Tierra del Fuego. Estuve presentando El Origen ahí. Y miro hacia el cerro y me cuenta el concejal Bertotto, Tomás Bertotto, que está armando la coalición cívica allá. Y le digo, ¿qué pasa ahí? Y me dice, ahí pasa que el sindicato de camioneros taló árboles centenarios, un grupo armado, bajaron parte del cerro, lotearon no sé cuánta cantidad de hectáreas y en connivencia con el intendente de Ushuaia vendieron esas tierras y se hicieron de muchos millones de pesos. ¿No? Esto es el gremio de camioneros. En Santa Cruz pasó lo mismo, recuerdo año 2014. Pero para entender, ¿es un predio que pertenecía a Tierra camioneros? fiscal, no, ellos fueron con armas. Como una... Talaron, sí, un ¿Cómo? grupo. De hecho, te cuento qué pasó. El concejal Tomás Bertotto, solo, porque no hay absolutamente nadie que lo acompañe, hizo la denuncia. Y se le acercó un integrante del gremio de camioneros. El gremio de camioneros está encabezado por un tal Capdevila. Y se le acerca un colombiano, integrante del gremio de camioneros, y le dice, te van a matar a tiros. Así le dice, sí, estas personas del gremio de camioneros, y le da un listado de estos personajes que presuntamente estarían detrás de él, con nombre y apellido. Se investigó y estas personas portan armas de gran calibre, 22, revólver, etcétera, este grupo de camioneros. De hecho, hay fotos que el concejal Bertotto tiene en sus redes sociales, que subió, donde están estos personajes con esas armas. Hace la denuncia y, no contentos con la amenaza de muerte al concejal, le sacan unos caballos que tenía este concejal intentando matarlos, unos gauchos se los rescatan, y le confiesan estos camioneros al gaucho que el interés era de cortarle la cabeza a los caballos para ponérsela en la casa de Bertotto. Estos son los camioneros en la República como en El Argentina. Padrino. Claro. Así es, como un mensaje mafioso. Hoy el concejal Tomás Bertotto está con custodia policial, solo, y hay una absoluta y total connivencia del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Bertone, y del intendente, que ahora no recuerdo el nombre. Pero del Bertone intendente. tenía buenas, ahora no sé, me parece que menos, pero en un momento tenía muy buena sintonía con el gobierno nacional, con Macri, venía a las reuniones, estaba en las fotos, sufría recriminaciones de parte del peronismo, vendida como si se hubiera cambiado de bando. Bueno, Roxana Bertone se acaba de sabemos sumar al muy peronismo bien. federal. Pero por eso digo, con pero esto Pichetto tiene ahora, ¿no? un mes, digamos, Sí. un poquito más. Pero a Mariana Zubik le pasó algo, porque en esta presentación del libro, ya que estamos hablando de tu paso por Ushuaia, te cortaron el internet, te cortaron toda la vía de comunicación para impedir que se difunda la presentación de tu libro. Hay antecedentes que han cortado muchas veces fibra óptica, me pasó en Santa Cruz varias veces, y ahora cuando estamos llegando a Ushuaia para presentar el libro El Origen, me cuentan que no había ni señal de teléfono ni wifi, es decir, no hay internet. Ahí vemos una foto, mira.
Ahí Le echaron está. la culpa a Vialidad Nacional. Ellos le echaron la culpa a Vialidad Nacional, entonces ¿qué hizo? El concejal fue hacia el lugar a ver si efectivamente esto había sucedido y se dio cuenta que ciertamente, esa es la fibra óptica que pasa por cualquier lugar y que cualquiera puede ir con algo a cortarla, ¿no? El tema es que tuvimos 10 horas sin wifi y sin teléfono. No pudimos transmitir la presentación del libro y le comentan al concejal, lo llama alguien, un periodista, y le cuenta que el secretario de Medios de Tierra del Fuego prohibió a los periodistas cubrir la presentación del libro. Así que bueno, eso es Tierra del Fuego, ¿no? Una mafia. No, pero eso es Argentina, te voy a decir, porque Sí. hablamos de Moyano y en la realidad vos hablas de un mensaje mafioso. Por supuesto, es el mismo mensaje mafioso, digamos, que vimos cuando Moyano planteó hace poco tiempo que no se agarren con mis hijos porque se van a encontrar conmigo y amedrenta a la justicia. Así es. ¿Sí? Realmente es aberrante, ¿no? O sea, vos no sabés si estás aquí, estás en Colombia, estás viendo la serie de, ¿cómo se llama la película esta de Escobar Gaviria, Escobar ¿no? Gaviria. Exactamente. Sí, exacto. Mariana, ¿qué sensación tuviste cuando trascendió ayer la foto en el Vaticano del Papa firmando una remera justamente de camionero? ¿No? Sí, claro. Verde para... Sí, la verdad que la conducta del Papa es un espanto, la verdad, porque lo que hace es empoderar a los violentos, ¿no? Seguro. Desde la primera entrega, ustedes recuerden, aparte, entendamos, la política y la iglesia se maneja también con cuestiones en mensajes simbólicos que son realmente importantes. Y una de las primeras cosas que hace el Papa es entregarle un rosario a Milagro Sala. ¿Ustedes Claro. recuerdan? Sí, Y allí el sucesiva entrega de rosarios a todas las personas involucradas en aberrantes casos de corrupción que han saqueado a la Argentina. Yo la verdad te digo, es realmente preocupante porque hay cosas que a mí realmente me dan muchísima angustia y que tiene que ver con lo que ha generado el kirchnerismo y creo que otros gobiernos más, y se habla mucho de la grieta que tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? Y que lo ves a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y esto es nada más ni nada menos que el corrimiento de los parámetros morales y culturales, de cosas básicas, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Entonces, cuando ves este tipo de cosas, decís, la verdad, él contribuye a la destrucción cultural, donde hay una enorme cantidad de jóvenes que necesitan el imperio de la ley, ¿no? Es decir, para nosotros estamos trabajando. Lo porque yo tengo que profundiza. demostrarle a mis hijos que estamos todos iguales ante la ley, que el que las hace las paga. Y lo que hace el Papa con este tipo de cosas es empoderar a los que nos saquearon, a los corruptos, a los mafiosos. Moyano es un mafioso. No hay dudas de que es una mafia organizada, es una asociación ilícita, que están empoderados y que además lo que hacen es intentar amedrentar a un gobierno, a jueces, a fiscales, a ciudadanos comunes. Yo quiero serte sincero en que también muchos dicen esto y después por lo bajo dicen ojalá estuviéramos representados porque Moyano te saca el 40 en paritarias. Claro. Entonces hay una cuestión como muy ambivalente en donde se dice una cosa y por lo bajo se añora otra cosa y es si uno tuviera a alguien que pelee una paritaria como Moyano y uno lo escucha en todos los grupos de amigos eso. Exacto. Entonces digamos como que ahí siempre hacemos el chiste de que los inventos de la humanidad, la rueda y el palo en la rueda. La doble vara. La rueda funciona, pero el palo en la rueda funciona. La doble moral. Bueno, Sacó el 40, digamos. Yo creo que no es la doble moral, es una moral claramente direccionada El hacia roban pero hacen, ¿no? Es el pragmatismo versus los principios. Así ¿no? Este es. es el punto. Sí. Entonces, y esto es lo que te justifica inclusive aquellos que se tapan la nariz con Cristina Fernández y que ahora, digamos, lo que hacen es en momentito porque tiene 30% de los votos y la necesitamos. Este es un poco el discurso realmente imperante. Y esto es lo terrible, ¿no? quiero tomar pero una eso. sola cosa Sí, que quiero dale. decir, yo creo que el kirchnerismo lo profundiza. Pero esto viene de una larga historia, Sí. ¿no? Y que tiene que ver con el peronismo, ¿sí? Que lo profundiza y desprecia, digamos, desde el famoso alpargatas sí, libros no. Claro. Así que no es casual, pero en realidad esto es endémico, ¿sí? Y no hubo gobierno peronista y no peronista que lograra realmente comprometerse y pegar un salto cualitativo hacia la institucionalidad. No la hay. No. Bien. ¿Qué se le puede decir al que hoy se incomodó con la suba de impuestos, que tal vez no vota al gobierno y se incomodó, o sí vota y se incomodó,
y empieza como, ¿viste las fantasías de infidelidad en la pareja electoral? Yo estoy en pareja electoral con tal partido, tal candidato, pero si pasa por la ventana un sodero atractivo, una sodera, la sodera de mi vida que no pasa, pero ¿qué pasa con los aumentos? Digamos, ¿qué le dirías a aquel que impactado hoy con el tema de impuestos, la recesión? Se viene el frío, eso es real también. Sí, claro que sí. Es triste, absolutamente. Y es difícil. Ahora, el tema es, vos decidís cuando tomás la decisión de gobernar si vas a trascender o si vas a especular, ¿no? Claro. Entonces, este presidente tomó la decisión de trascender y para poder restablecer las instituciones en la Argentina, para que sea un país serio, para que podamos hablar de cuestiones a mediano y largo plazo, estas son las cosas que tenemos que hacer lamentablemente. Él mismo lo dice, y lo dijo, y lo confiesa, es uno de los países con la carga impositiva más alta del mundo. Es una realidad, y te lo dice además una persona que viene del sector privado y que sabe lo que eso significa, y que además lo que hizo fue entender desde ese lugar cómo poder, porque también recién ustedes decían, ¿no? Esto del equipo de CEOs, lo difícil que es para todos aquellos que integran parte del Ejecutivo, que han venido del sector privado, tener que tomar estas decisiones. Nadie más que ellos saben lo que eso significa, que va directamente a la caída de la competitividad, de la productividad de cada una de las empresas, del empleo. Pero bueno, acá estamos hablando de una política de mediano y largo plazo, de la posibilidad de poder ciertamente salir adelante. Los indicadores, el otro día me reuní con un par de personas del equipo económico y la verdad es muy auspicioso lo que se viene a partir de marzo. Entiendo que estos meses van a ser realmente muy difíciles. Nosotros lo vivimos desde el sector privado también. El otro día estábamos charlando y cuando estoy recorriendo las provincias hay determinados sectores que te plantean, ¿no? Estamos ahogados, necesitamos un poco de respiro. También es cierto que algún sector productivo que está pudiendo exportar se ha visto beneficiado y se han mejorado algunas economías regionales, microeconomías regionales, de algunos sectores puntuales, de determinados recursos naturales, pero entiendo que bueno, que vamos a tener que transitar esto para no perder el hilo de lo que veníamos hablando antes respecto a los Moyano. Y hoy trascendió que posiblemente el proyecto del Poder Ejecutivo de Ley de Ética Pública no contenga a los dirigentes sindicales para que tengan que publicar sus declaraciones patrimoniales. Esto despertó mucha bronca en la coalición cívica, de hecho muchos diputados, ustedes se han manifestado. Después habló Fernando Sánchez, que es el integrante que tiene la coalición cívica del Poder Ejecutivo, dijo que el proyecto no estaba finalizado, no estaba totalmente presentado. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Va a incorporar o no a los dirigentes sindicales? Bueno, es cierto que es un borrador que aún no está terminado, que además participan ONGs, opositores, ciudadanos, todos están participando en el armado de esta reforma de la Ley de Ética Pública. Es esencial que los gremios, los sindicalistas presenten la declaración jurada. Es una cosa que nosotros no vamos a negociar. Por supuesto, estamos en contra de que ese artículo sea borrado del proyecto y que vamos a luchar para que esto sea incorporado absolutamente. No podemos hablar de una ley de ética pública con la declaración de los gremialistas y sindicalistas afuera. Sería realmente absolutamente contradictorio, ¿no? ¿Se restañaron ya un poco las heridas del último encontronazo, cortocircuito entre Lilita, el gobierno, y en este momento que está tranquila o no la vemos, ¿está tranquila o está tomando carrera de vuelta hacia el ministro Garabano? ¿En qué quedó esa situación? No, nosotros no renunciamos a las luchas que llevamos adelante jamás, nunca. El pedido de juicio político al ministro Garabano va a continuar y vamos a ir incorporando nuevas cosas. Esto fue solo un inicio, como fue con Lorenzetti. Entendemos que es esencial que sigamos adelante con eso. Como recién hablábamos, el fortalecimiento institucional soberano de todos los países significa fundamentalmente la independencia del Poder Judicial. No queremos personas que interfieran en el Poder Judicial, no queremos más Angelici y entendemos que el desempeño de Garabano no está a la altura de las circunstancias, como para decirlo livianamente. Pero bueno, hemos hecho un stand-by en esta etapa. No significa que no vamos a continuar, sino que se vienen algunas cosas que hay que definir, entonces... Pero, perdón, ahora va Graciela, pero ¿el stand-by para qué es? ¿Para destensar? ¿No sumaba en este momento agregarle un ladrillo al Shenga que ya venía, una maderita al Shenga que venía
¿Que por qué aflojaron Porque ahora? ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, hicimos la presentación y estamos esperando que cada uno piense, recapacite y tome las decisiones Te que tiene doy que un tomar. tiempo, Mauricio, pensá y charlamos. Carrió le puso 6 meses, ¿no? De tiempo. Después me contás qué es el Jenga, que no sé, Jenga, ¿qué es el Jenga? El Jenga es de las maderitas, Las ¿no? maderitas. De las Las maderitas maderitas que se ponían sacando y así. que Ella veía solo programas políticos en esa rama. No veía Radio Clásica, Radio Clásica. Imaginen usted. Y te falta el pañuelo, Graciela. Bueno, ¿qué ibas a algo? Yo tengo dos inquietudes. Vos estabas planteando la retracción de expectativas, ¿sí? Respecto de el gobierno de Macri. Yo creo que hay una enorme cantidad de clase media que entiende el ajuste. Sí. Y el punto no es el ajuste, el punto es lo injusto del ajuste. Y yo creo que esa injusticia del ajuste se asienta gran parte de ese colchón de expectativas sobre los cuales este gobierno se asentó desde el comienzo, ¿sí? Y que es muy difícil recuperar si no hay señales claras de que de alguna manera redistribuye de otra manera. Y me parece que Lilita, yo la he escuchado a Lilita, preocupada por este tema. Ella focaliza en el tema justicia y también cierta redistribución. No solo justicia, ella fue la promotora de pyme exportadora. Bueno, eso iba a decir eso, justamente. Quien encarna el tema de cuidado, empecemos a trabajar con mayor... Y me parece que este es un problema serio. Y el otro tema que no quiero dejar de preguntarte porque no lo entiendo. Con las facilidades cada vez mayores que hay hoy, o las dificultades cada vez mayores de tener dinero sucio en el mundo, ¿sí? Una de las razones por las cuales mucha gente declaró sus dinerillos afuera, por temor realmente a esta información, no puedo entender por qué las plata, ¿sí? De los que se han enriquecido sin poder justificar, que es tan sencillo de demostrar, en Argentina no se logra. ¿Por qué no se logra verificar, ¿no es cierto?, la incongruencia de las declaraciones juradas de la gente que llegó a los gobiernos con 50 metros cuadrados de vivienda y terminaron, ¿no?, con 500 y miles de metros. Es fácil la respuesta, no es muy difícil. ¿Por qué? Y porque tenés Ollarvide, el hijo, Freddy Lijo. Pero tenés también la FIP. 5 peritos solamente en la Corte Suprema. No, pero tenés la FIP. Tenés la FIP. Bueno, sí, claro. Pero la FIP, pero ahora me preguntás a mí y yo te digo, es muy fácil. Vos me preguntás, por ejemplo, a ver, ¿dónde está la plata de Daniel Muñoz? Y te la respondo en 2 minutos. A ver, ya que estamos, ¿dónde está? Porque en el Hotel Plaza hay una unidad de 13 millones de dólares junto con otros inmuebles en Estados Unidos por un valor de 70 millones de dólares. 73 millones de dólares. ¿Están ahí o hay más? No. Se vendió todo eso. Todo eso lo vendieron en el año 2016, terminaron de vender la totalidad. Transfirieron a 2 personas que intervinieron en eso. Una de esas personas es Carlos Cortés, de Santa Cruz, de Río Gallegos. Otra de esas personas es Perla Rosentes, creo que es el apellido. ¿Quién es? Es la esposa del yerno del ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, que vive en México. La esposa del yerno de Peralta. ¿Está bien? Sí. Nosotros con Elisa Carrió en el año 2009-2010 denunciamos ante la Unidad de Información Financiera la sociedad entre Daniel Muñoz y Daniel Peralta, que en ese momento era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y demostramos que Daniel Muñoz, Daniel Peralta y Karina Pochetti, que es la sobrina de Daniel Peralta, ¿En mujer, qué año? 2010. Esto se presentó ante la Unidad de Información Financiera, lo desestimaron. Esto fue a manos de Rodríguez. Qué loco, Que es nefasto. Rodríguez creo que debe ser de lo peor que tiene esta justicia, es el juez Rodríguez. Y que tiene todas las causales para iniciarle un juicio político. La verdad es que es de lo peor. Casanelo y el juez Rodríguez es de lo peor. Rodríguez, ¿sabes lo que hizo? Tomó la denuncia nuestra de la Unidad de Información Financiera, donde nosotros demostrábamos que Daniel Peralta, Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, Daniel Omar Blanco, hermano de Blanca Blanco, mujer de Daniel Peralta, y Estela Maris Blanco, madre de Carolina Pochetti, cuñada de Daniel Peralta, habían armado una asociación ilícita y habían adquirido en esa fecha una propiedad de 8.000 metros cuadrados en Villa Langostura, un complejo habitacional que se llamaba SMA Patagon Adventure en San Martín de los Andes. Tenía 2 garages de alquiler, uno en Amenábar y otro en Armenia. Tenía una torre completa en la capital federal, una casa en Habana y Segurola, como se acuerdan. Como había Maradona.
Bueno, otra casa en Williams, Alberto Williams, que la tiró abajo, la hizo nueva de 1000 y pico de metros cuadrados. ¿Todo esto es de la recaudación de los cuadernos? Todo esto viene de antes. Todo esto es Daniel Muñoz, valijero de Néstor Carlos Kirchner, secretario privado de Néstor Carlos Kirchner, testaferro de los Kirchner. Pero ahí está como el juego de las mamushkas. ¿Él era el testaferro que a su vez tenía testaferros? Sí. ¿O él engañaba a Néstor y, como se decía, Aunque hay no una le versión- daba la plata y, digamos, lo mexicaneaba con plata? Y era de él realmente, él era el dueño de ese dinero negro y tenía testaferros. Como pesaban la plata, entregaba bolsos ¿Escuchaste con, eso con- de- con Claro. menor valor Sí. y iba haciendo su No, propio recorrido. Te cuento, de hecho, creo que pasado mañana estamos armando una presentación. Lo que ustedes vieron hasta ahora es la primer camada de la asociación ilícita con los protagonistas organizadores. Estamos hablando de una asociación ilícita agravada que lo que hizo fue perjudicar la vigencia de la Constitución Nacional. A tal punto, ¿por qué? Porque participaron más de 10 personas, esto te dice una asociación ilícita agravada. Participaron centenares de personas, funcionarios públicos, empresarios, jueces, empleados, organismos de control, la AFI en su momento con Estiuso, con Javier Fernández, etcétera, ¿no? Entonces, y participaron además casi todas las jurisdicciones del país a través de la obra pública, es decir, todas las provincias. Con esto vos tenés una asociación ilícita agravada que la pena te aumenta de 5 a 20 años. Perfecto. En esa asociación ilícita, que fue denunciada en el año 2008 por Elisa Carrió, se planteaba lo siguiente. Fue la denuncia que cayó en el jugador Ercolini. Ercolini, Claro, que que desmembró- la dividió, la desmembró en varias causas. y que sí. posibilitó la impunidad de Sí. los Kirchner. Perfecto. Entonces, ¿qué denunciaba Carrió? Obra pública, energía, transporte, juego. Con esas patas, una matriz de saqueo organizado, sistemático y reiterado durante 12 años en la Argentina. Ahí estamos hablando de determinados empresarios y funcionarios que ustedes han visto. Esta es la primera etapa de la asociación ilícita, que da desde la presidencia de Néstor Carlos Kirchner hasta la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Luego de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, estas mismas personas se asocian a otras personas conformando una asociación ilícita paralela. Cuando Néstor Kirchner muere, ¿qué hace Daniel Muñoz, que era el testaferro de Néstor Kirchner? Se asocia con otros, porque él seguía recaudando luego de muerto Néstor Kirchner. Omitiendo o blanqueándole a Cristina esto. ¿Sabía o no Cristina de todo esto? Al principio no sabía, efectivamente. Durante el año y medio no supo. Nosotros tuvimos ¿De acceso... qué año a qué año vos decís que Cristina no sabía de...? Un año y medio aproximadamente, que ella... 2010, 2011. Exacto, mediados del 2011, ¿por qué? Porque ella en el 2010 contrata a una consultora internacional que se llama BDO, B-larga-DO, para hacer un relevamiento patrimonial de todos sus testaferros. Ah, pero esto sí que yo nunca había escuchado. Sí. ¿Eh? O sea, Cristina empieza a sospechar profesionalmente de sus, Claro. de sus testaferros Así es. y los va a revisar ya no apretándolos, entre comillas, en una charla fuerte, Sí. sino llamando a una consultora De sus internacional. testaferros y del entorno de Néstor Kirchner. Exacto, y del Ese es el entorno. tema, claro. Esta consultora le da el informe Claro. que yo tuve acceso. ¿Del marido, decís vos? Del entorno de Néstor Kirchner. Perdón. Yo tuve acceso a esa documentación que se la presenté a Marijuana hace 1000 años, no me acuerdo. Cuando se inició todo esto. Y ahí mostramos que Lázaro Báez tenía 1.388 vehículos. Y lo que se acaba de demostrar ahora, que tenía 500 propiedades, él decía que tenía 80. Nosotros dijimos que tenía 473 propiedades. Que tenía, en aquel momento estaba todo tasado a valor fiscal aproximadamente en 1.700 millones de pesos. Hoy la cifra ascendió a 3.000 millones de pesos en bienes. Bueno, toda esta información la tiene Cristina. No están subdeclarados, porque la verdad que si los convertiste a dólares, eso realmente es muchísimo más. Muchísimo más, Pero ni hablar de la muchísimo plata más. que estuvo afuera, Pero claro. etcétera, 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 ¿no es Ah. cierto? Entonces, esto, y recuerden lo siguiente, que en un momento alguien confiesa, Cristina tiene acceso a lo de afuera porque en la embajada le dicen, escúchame, está todas las sociedades de Delaware de Lázaro Báez, que eran 100 y tantas, que esto es una información y una investigación que hace Campagnoli en su momento. Entonces, ¿qué hace Cristina? Llama por teléfono a... Estaba vivo Daniel Muñoz. Llama por teléfono a Daniel Muñoz y le dice, tráeme los cuadernos. Y Daniel Muñoz le trae unas libretas, no todos los cuadernos, porque Néstor Kirchner
usaba los cuadernos similares a los de Centeno, y luego empezó, por un tema de comodidad, a usar las libretitas esas que se guardan en el saco. Entonces, el tamaño de la desconfianza, ¿viste? Va Sí. inversamente proporcional. Más chiquito, más de confianza, ¿no? así es. Iba achicando. Era Las así. libretitas no se las da y le da algunos cuadernos solamente. Ella con eso puede reconstruir. Porque ahí se detiene un poco el movimiento. Vos ves los Ahí se cuadernos de detiene el Centeno, movimiento. durante un lapso no hay actividad. Es cierto, eso es verdad. Desde la muerte de Kirchner hasta que vuelve a recomponer. Y ella luego recompone todo eso y ahí se desbandan. Porque Néstor Kirchner tenía todo articulado y aceitado de una manera tal que solo participaban 3 o 4 personas en toda la logística. Cuando ella retoma, se desbandó todo. Ella habilitó, porque dijo, bueno, empiecen a recaudar nuevamente, y ahí entran a participar los personajes que ustedes luego ven, el secretario del secretario, ¿no? Personas de distintos ministerios, choferes, es decir, esto antes era impensado. Antes solamente esto lo hacía Raúl Copetti y Daniel Muñoz. Nadie más recaudaba el físico. Luego se incorpora a esto Lázaro Báez, y a Lázaro le dice, mirá, están mirando demasiado el tango y los aviones, cómprate una flota de avión. ¿Quién Y le dice? Néstor a Lázaro, y Lázaro se compra a través de Top Air, luego conforma Top Air, compra el avión de los Juliá, le compra un avión a la gobernación del Chaco, compra un Mitsubishi, eran 3 aviones de la flota de... Mientras Lázaro compra aviones, ¿Cristina sabe lo que está pasando? Ella estaba arriba del avión. Ella, aparte esto estaba declarado, nosotros pedimos que se declare, nosotros durante estos meses de los cuadernos hemos llevado un montón de escritos y testigos que lo que hicieron fue posibilitar que otros se enteren y vayan a declarar. Esa es la realidad. Y digan, es cierto, ¿no? Como el Potro Velázquez, que era el piloto del tango, ¿no? El tango 3, que mintió además el Potro, si me ve, debería de ir a declarar. Porque la realidad es que el Potro sí llevaba plata, y lo voy a contar acá, esto ya está declarado y lo presentamos en la justicia. ¿Qué es lo que hacía el Potro? El tango 3... aterrizaba de noche solo con él y su copiloto, y lo esperaba Aguilar de Intercargo de Río Gallegos, que me debe estar viendo, que también lo pedimos que vayan a declarar. ¿Qué hacían? Mirá lo que hacían. Bajaban los carritos los carritos, ¿viste? Los carritos de la comida. Sí. Bajaban por la escalera de atrás, llevaban esos carritos al galpón de Intercargo. En el galpón de Intercargo estaba la camioneta del Potro Velázquez, estacionada ahí privilegiadamente, y lo que estaba dentro de los carritos lo subían a la camioneta del Potro Velázquez. Así es que el Potro Velázquez no solo vio la plata, sino que él también trasladó con este señor Aguilar, que además se enriqueció de una manera increíble, una persona que es gerente de Intercargo en Río Gallegos y tiene propiedades, viaja al exterior, etcétera. Mariana, lo último, yo supongo que los guionistas de Netflix anotaron todo, con detalles, todo, porque, digamos, si lo querés guionar, no sale como vos lo contás, que fue la realidad. Por último, y para despedirte y agradeciéndote, digamos, ¿cambiaron las cosas ahora? No podemos hablar media hora más, pero los organismos de control, la justicia federal, ¿hay un mensaje de optimismo de que la cosa mejoró y no volvería a pasar algo tan monstruoso? Enorme como cambió, pero enorme. Yo estoy no en hay política... sobres de los servicios de inteligencia, se Mira, cortó la vos cadena de sabés la que felicidad. Todo lo que nosotros tenemos acceso, sabemos, está claro, ¿no? A pesar de que signifique un cimbronazo, lo hacemos y lo denunciamos. Y acá lo he dicho, ¿no? No tienen que haber personas que intervengan en el Poder Judicial, no necesitamos angelicis ni personas similares. Ahora, sí cambió enorme. Yo estoy en política en el año 2007, 11 años. Y lo que hice fue acompañar a Elisa Carrió en esta lucha. Jamás en estos 11 años vi 3 meses, llevamos 4 meses de justicia. Tenemos un centenar de personas procesadas, más de 50 detenidos. Empresarios que se arrepientan y estén detenidos. Yo realmente jamás me imaginé vivir y ver lo que estoy viendo en este momento en la Argentina. Esto me llena de esperanza absolutamente. Los organismos de control se restablecieron, sí.
Te cuento, antes era una cacería poder hacerte de un papel. Yo hoy presento, gracias al paquete de leyes de transparencia que se aprobó en el Congreso, un pedido de acceso a información pública y lo tengo de forma inmediata. De hecho, yo a este gobierno le pido constantemente informes de acceso a información pública cuando veo alguna cosa que puede llegar a significar alguna irregularidad. Y me dan esos informes constantemente. El tema de la extinción de dominio que toda la gente pregunta, vamos a insistir con la ley de extinción de dominio original, no el mamarracho que presentó Pichetto para poder recuperar lo robado. Y entiendo además, cada una de los organismos, la unidad de información financiera a mí me parece un lujo. Lo que hizo la unidad de información financiera, que desarmó todo el entramado financiero offshore de Daniel Muñoz y sus testaferros, realmente es impecable. Mariana, gracias. Vamos a hacer una pequeña tanda. Cuando volvamos